mi grupo de amigas sí que fui la única que estudié ingeniería informática porque me gustaban las matemáticas. En las ingenierías ya la presencia de las mujeres se nota un poquito más, todavía falta mucho trabajo y mucho camino. Seguimos sin tener muchos referentes femeninos en ciencia, en comparación con los referentes masculinos. El poder conciliar, el poder tener hijos, pues terminan por retrasar sus carreras y en algunos casos hasta lastrarlas. Esas mujeres que están estudiando ahora, en un futuro van a poder alcanzar más cargos, estoy segura. ¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se ha celebrado esta semana, es una fecha que no es solo un recordatorio en el calendario, sino una llamada de atención sobre una realidad silenciosa. En España y en el mundo estamos perdiendo talento a manos llenas. Si entramos hoy en un aula de primaria y preguntamos quién quiere ser científica, verán decenas de manos levantadas, pero algo sucede en el camino. A medida que crecen, esas manos se bajan. Hoy queremos saber por qué en algún momento de ese camino se apaga la vocación investigadora en nuestras niñas. Los expertos coinciden, no es falta de capacidad, es falta de espejos. Por eso vamos a mostrarles 5 ejemplos. Son 5 mujeres investigadoras en la Universidad de León que han logrado alcanzar la vocación que sintieron de niñas y lo han hecho por encima de la falta de referentes también en su época y por encima de las trabas como la maternidad, que muchas veces corta e impide el ascenso en sus carreras profesionales. La lucha contra las barreras estructurales, sociales y psicológicas que frenan la vocación científica en las niñas comienza desde la infancia para que no sufran el peso de estereotipos invisibles que asocian la genialidad matemática con el género masculino o que en los libros de texto las mujeres apenas ocupan el 7% de las referencias científicas. Estereotipos, sesgos de género, el sentimiento de no puedo o entornos educativos poco inclusivos en un sistema que tiene que dejar de empujar a las niñas al cuidado y a los niños al control. Porque cuando una niña decide que la física o la robótica no son para ella sin haberlo intentado, no solo pierde ella una oportunidad de futuro, la pierde toda la sociedad. ¿Por qué un elemento se pinta de colores? ¿Por qué cuando estoy mezclando me salen burbujas al deshacer una moneda en el ácido? Yo desde pequeña la verdad es que supe que la química era para mí. Me gustaba muchísimo Cousteau, estaba alucinada con los documentales de Jacques Cousteau, el mar me encantaba. Y entonces fue un poco, desde muy pequeña tenía esa vocación de estudiar biología. Me gustan las matemáticas, me parece que son como razonables. En mi grupo de amigas sí que fui la única que estudié ingeniería informática. Viendo los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, me encantaba ver él cómo lo narraba, cómo explicaba la biología de los animales. Quien realmente me acercó a la cultura material, a la cerámica, que es por donde yo empecé a estudiar mi tesis doctoral, se basa en eso, fue mi abuela, que mi abuela era alfarera. En la Universidad de León, la imagen de la investigación ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Lo que antes era un terreno mayoritariamente masculino, hoy es un ecosistema donde el talento femenino no solo es visible, sino que comienza a ocupar sus espacios de mando naturales. De mi grupo de amigas sí que fui la única que estudié ingeniería informática. La verdad que fue un poco como por accidente porque me gustaban las matemáticas, me parece que son como razonables, que los resultados hay un proceso para llegar a ellos. En León era una carrera que había empezado el año anterior
Y bueno, un poco empecé muy bien sin saber lo que iba a estudiar, pero la verdad que me encantó, me pareció súper práctica, con muchísima aplicación a muchos campos. Y luego a mí me gustaba mucho la docencia, entonces se combinó, digamos, el dar clase con la investigación, y por eso cuando acabé la carrera pues inicié el doctorado. Soy del grupo de robótica de la Universidad de León y estudié ingeniería en informática. Dentro del grupo de robótica tenemos varias líneas de investigación sobre ciberseguridad, sobre dispositivos ápticos, sobre computación cuántica, y en concreto ahora mismo con el que más estamos centrados, en el que más participo yo, es un proyecto donde estamos utilizando los robots en el sector primario. Ese proyecto pues lo que consigue es permitir que los robots puedan avanzar por los distintos cultivos, identificando las frutas y vegetales, y también queremos sensorizar para poder sacar información del suelo, de los nutrientes y otras características del suelo, para ayudar al agricultor y al ganadero en sus labores cotidianas. No es sustituir su labor, sino simplemente pues ayudarles en esas tareas cotidianas y hacérselas un poquito más fácil para ayudar en ese sector que en Castilla y León es muy importante. Nosotros en el grupo la verdad que tenemos un caso un poco especial, porque sí que hay una amplia representación de mujeres dentro del grupo, pero en los estudios de ingeniería informática la verdad que no se sabe muy bien por qué la tasa de mujeres es inferior al de otras ingenierías. Entonces eso sí que es un problema, porque es importante tener todos los puntos de vista, no solo el masculino, que está genial, sino también a veces pues unas opiniones más diversas consiguen que hagamos aplicaciones informáticas pues mucho más generalistas y que su funcionalidad pues contemple toda la casuística posible. Desde muy pequeña ya, desde que estaba en el colegio, desde los 8 o 9 años, me han gustado siempre muchísimo la naturaleza y los animales, sobre todo los animales. Siempre te decía, bueno, pues quieres ser veterinaria, porque si te gustan los animales quieres ser veterinaria. Y yo le decía a mi madre, es que yo no quiero curarlos, ni quiero manipularlos, lo que me gusta es observar cómo se comportan o cómo crecen, o incluso con los microorganismos también tenía bastante curiosidad, y fue mi madre la que me dijo, tú lo que quieres es ser bióloga, tú quieres estudiar biología. A mí me gustaba muchísimo Cousteau, estaba alucinada con los documentales de Jacques Cousteau, el mar me encantaba, y entonces fue un poco, desde muy pequeña tenía esa vocación de estudiar biología, ¿no? De estudiar por qué ocurrían las cosas en la naturaleza, en los animales, en los microorganismos y demás. Soy profesora ayudante doctor en el área de toxicología del Departamento de Ciencias Biomédicas e investigadora del grupo Entropía de la Universidad de León. En el grupo de Entropía buscamos nuevas terapias, tanto tratamientos como vacunas, frente a enfermedades parasitarias que afectan tanto a los animales como a los humanos. Entre ellas pues es el caso de la leishmaniasis, que es una enfermedad que, a pesar de que produce la mayoría de las muertes por enfermedades parasitarias, solamente superada por la malaria, es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad olvidada. En nuestro país la leishmaniasis es una zoonosis endémica. Tenemos el flebotomo, que es el encargado de transmitir la enfermedad, y en nuestra región, en toda la cuenca mediterránea, el perro es el reservorio más importante, aunque se ha detectado la presencia del parásito en otras muchas especies animales, en gatos, en liebres, incluso en nutrias. Además, el cambio climático, las variaciones de temperatura, los cambios climáticos más drásticos que estamos detectando, lo que han hecho es que los flebotominos se detecten en otras áreas donde antes no se detectaban, y además se haya aumentado su espacio de actividad. Por lo que, por ejemplo, los últimos datos publicados por la red epidemiológica, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 2024, detectaron más de 450 casos, incluso 13 fallecimientos relacionados con esta enfermedad en nuestro país.
principio pensaba que quería ser médico, luego que quería ser abogada, bueno, luego ya a medida que llegas a la preadolescencia, a la adolescencia, bueno, pues las cosas van cambiando y el gusto por la historia, por todo lo que tenía que ver con la historia, que es algo que en mi casa, además, bueno, sobre todo mi padre, era algo que le gustaba mucho, que leía mucho sobre temas históricos, le gustaba estar informado y demás, pues es algo que terminó calando. En todo lo que tiene que ver con los temas de la arqueología, más que con la arqueología, con los materiales, con la cultura material, he de decir que quien realmente me acercó a la cultura material, a la cerámica, que es por donde yo empecé a estudiar mi tesis doctoral, se basa en eso, fue mi abuela, que mi abuela era alfarera. Jugaba el rol de alfarera que le correspondía como mujer en su momento, o sea, ella no modelaba, no podía, no la dejaron nunca, como a todas las mujeres de la zona, ponerse a la rueda, pero sabía hacer absolutamente todo, y eso, en el caso en el momento en que empecé a hacer la tesis doctoral y acercarme más a esos materiales fue clave, sin lugar a dudas fue clave. Yo soy profesora del área de Historia Medieval del Departamento de Historia y formo parte del grupo de investigación Historia y Arqueología. Desde el grupo de investigación ya hace unos años que venimos interviniendo, entre otros sitios, fundamentalmente en las excavaciones del Castro de los Judíos, las excavaciones de la judería alto y pleno medieval de la ciudad de León. Este es un trabajo que desarrollamos coincidiendo con los meses de verano, el trabajo de campo, y durante los meses de invierno, durante el curso académico, lo que hacemos es procesar materiales tanto de ese sitio como de otros. El Castro de los Judíos es algo más que la propia judería, es algo de lo que nos hemos dado cuenta, sobre todo en las dos últimas campañas de excavación, que su ocupación va más allá de la propia comunidad judía y que el final de la ocupación es bastante más complejo de lo que a priori nos apuntaban las fuentes documentales, y es algo, bueno, pues en lo que en estos momentos estamos trabajando precisamente para discernir de la forma, bueno, pues más aclaratoria posible cómo fue esa desocupación del sitio. No tenía ningún referente, a mí me nació, digamos que en el instituto más o menos, cuando teníamos estas asignaturas orientadas a física, química y trabajamos un poquito en el laboratorio, el principio del todo, y hacíamos una práctica donde ponías los elementos en llama y los veías de diferente color, y entonces, ¿por qué un elemento se pinta de colores? ¿Por qué cuando estoy mezclando me salen burbujas al deshacer una moneda en el ácido, ¿no? O sea, todas estas cosas a mí me crearon bastante curiosidad. Entonces yo desde pequeña la verdad es que supe que la química era para mí y que quería dedicarme a algo de esto. Y ahora que estoy pues un poco con el medio ambiente, que también es algo que me importa mucho, que me interesa mucho, pues va un poco de la mano, o sea, todo lo que es ingeniería, química, medio ambiente, es lo que he intentado hacer. Soy mexicana, vine aquí hace unos 20 años más o menos a estudiar, a formarme en la Universidad de León y luego posteriormente he desarrollado toda mi vida académica aquí. Soy ingeniero químico. Mi labor principal es trabajar con bioenergía, es decir, la producción sostenible de energía a partir de residuos orgánicos principalmente. Actualmente soy profesor titular de la Universidad de León y también soy la directora de esta escuela, Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, donde también nos dedicamos a formar a los futuros ingenieros e ingenieras, sobre todo en estos ámbitos, tanto la energía como la extracción de materias primas, como otros contextos importantes como las geotecnologías. Es decir, tenemos un contexto actualmente energético muy importante, donde estamos buscando soluciones técnicas a problemas cotidianos y también problemas muy importantes en la industria. Entonces, bueno, la idea es eso, producir, meternos dentro de la transición energética y dentro de la sostenibilidad.
el recuerdo que tengo de siendo niña, estando en el salón con mis padres y viendo los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente. Me encantaba ver cómo lo narraba, cómo explicaba la biología de los animales, y entonces yo creo que ahí fue donde más bien pues empecé yo a sentir que me gustaba este mundo, principalmente. Referentes femeninos no había. Tristemente no había cuando yo era niña. Soy profesora del área de anatomía del Departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria y imparto docencia en las asignaturas relacionadas con anatomía, tanto humana como animal. Mi línea de investigación forma parte de un grupo que se llama FISBio, que es Fisiología aplicada a la biomedicina, en el que formamos parte un grupo de personas, entre ellas 5 mujeres principalmente. Nuestra investigación se centra en el estudio de la microbiota intestinal, esos microorganismos que viven con nosotros en nuestro intestino, y que se ha estudiado últimamente mucho, se sabe mucho sobre estos microorganismos que tienen muchos efectos a muchos niveles, entre ellos pues, algún tipo de alteración o enfermedades. Nosotros nos centramos en el papel en las enfermedades hepáticas y digestivas y el papel que pueda tener la microbiota como una diana terapéutica. Bueno, pues estamos en esta sala, en la sala de disección de la Facultad de Veterinaria, porque aquí es donde se inicia todo. Lo más importante en la investigación, lo primero es conocer la anatomía, tanto humana como animal. Y una vez que se conozca muy bien la anatomía, se puede estudiar su funcionamiento y, por tanto, la patología. Por eso es aquí, en esta sala, donde comienza esa investigación biomédica. Se puede conocer muchísimo de la anatomía, por tanto del funcionamiento y de las patologías. Estudiamos la osteología animal, la osteología humana también. Podemos estudiar también la artrología, las articulaciones, el funcionamiento de las articulaciones, sistema nervioso. Es que aquí tenemos todas las piezas anatómicas. ¿De acuerdo? Bueno. Pues con esa finalidad profiláctica quiero que os fijéis en ese aspecto, que cuando empezamos a hablar de perfiles metabólicos. ¿Qué son perfiles metabólicos? Actualmente las mujeres ya son mayoría en las aulas universitarias como León, donde representan aproximadamente el 56% del alumnado. Es especialmente alta en los grados de enfermería, educación y veterinaria. Pero en las ingenierías como aeronáutica, una de las titulaciones más demandadas en el campus, este año sigue existiendo una mayor presencia de chicos. Por eso ejemplos como el del astronauta Sara García están empezando a romper techos de cristal para que la ciencia deje de ser vista como un club de caballeros. Que se atrevan a perseguir aquello que les motiva, que en mi caso, que he dedicado mi vida a las carreras STEM, me parece una opción maravillosa si eso es lo que te motiva, porque realmente de alguna manera puedes contribuir a solucionar problemas, a avanzar en el conocimiento y a mejorar el mundo que nos rodea, y que no hay que ponerse límites, que muchas veces esas barreras están en nuestra cabeza, hay que intentar eliminarlas, porque ya las circunstancias a las que nos enfrentamos nos van a poner piedras y baches en el camino que nos va a tocar sortear. No nos pongamos más piedras en la mochila. Biotecnóloga y la primera mujer española seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta, es un ejemplo perfecto de que el cielo no es el límite. Se está abriendo un camino. Entonces, hay muchas mujeres ahora mismo en las aulas, están llenas de mujeres, hay muchas más mujeres que hombres. Esas mujeres que están estudiando ahora, en un futuro van a poder alcanzar más cargos, estoy segura. En las ingenierías ya la presencia de las mujeres se nota un poquito más, todavía falta mucho trabajo y mucho camino. La vocación de ingeniero es muy complicado que nazca desde un niño pequeño. Los niños pequeños, normalmente niños, niñas, quieren ser astronautas, bomberos, médicos, etcétera, porque lo ven o lo reflejan, no lo sé, en los dibujos o en otras cosas. Un ingeniero es difícil. Entonces, un ingeniero hay que comunicar qué es lo que hace. Luego es verdad que el amor por las ciencias es algo más evidente, y trasladar esa idea de que con la ingeniería se puede hacer cosas aplicadas, pues es lo que buscamos. Seguimos sin tener muchos referentes femeninos en ciencia, en comparación con los referentes masculinos que pueden encontrar los niños cuando están en el colegio. De hecho, se puede hacer una prueba muy fácil
Este año, el 11 de febrero, está centrado en los sesgos en la inteligencia artificial. Se puede hacer un ensayo muy fácil en casa, que es pedirle a ChatGPT que te devuelva una imagen de alguien que se dedique a trabajar, por ejemplo, en tecnología. Siempre nos devuelve la imagen de un hombre trabajando en tecnología. Si le preguntamos que nos haga o que nos devuelva una imagen de una persona que se dedica, por ejemplo, a enfermería o alguna otra carrera que tenga que ver con los cuidados, nos devuelve la imagen de una mujer trabajando en enfermería y demás. La inteligencia artificial se nutre y aprende de lo que nosotros le estamos enseñando. La actividad arqueológica, que requiere un esfuerzo físico, etcétera, la podemos desarrollar exactamente igual que nuestros compañeros, exactamente igual. Y el trabajo de laboratorio, exactamente igual. Nosotros como grupo lo que solemos hacer, pues con iniciativas como el 11 de febrero, la Noche de los Investigadores, Expociencia y demás, es enseñar lo que hacemos y ir nosotras para que vean que somos mujeres de carne y hueso, que no somos especiales ni no hace falta, digamos, tener unas cualidades excepcionales para estudiar estas carreras, que además en el caso de ingeniería informática es muy transversal, es decir, puedes estudiar ingeniería informática y acabar trabajando pues en el ámbito de la medicina, desarrollando, por ejemplo, aplicaciones que detectan el cáncer de mama en radiografías o mamografías, o trabajar en tema social, haciendo aplicaciones pues para, por ejemplo, personas con autismo, con alguna discapacidad y ayudarles en su labor cotidiana, desde aplicaciones web, videojuegos, digamos, la gama es muy extensa, ¿no? Pero el camino desde el laboratorio hasta la toma de decisiones sigue enfrentando barreras estructurales. A día de hoy hay una veintena de rectoras al frente de universidades españolas, lo que representa aproximadamente el 25% del total de instituciones en el país, entre ellas la rectora de la Universidad de León. Todas las niñas, los niños y los jóvenes descubran, se dejen sorprender por el apasionante mundo del conocimiento, se planteen preguntas, se planteen retos y sueñen con su futuro como científicos. La evolución en las últimas décadas en León demuestra que aunque el camino hacia la paridad real en los puestos de máxima responsabilidad aún está lastrado por la maternidad, la conciliación o hasta la participación en patentes, el objetivo actual ya no es solo acceder a la ciencia, sino garantizar que las mujeres puedan permanecer y liderar. El poder conciliar, el poder tener hijos, el poder llevar una carrera académica, a lo mejor en unas condiciones personales pues un poco adversas, que pueden tener que ver con los cuidados. En estos asuntos, muchos de ellos de carácter doméstico, de carácter privado, que desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos, ahora quizás ya menos, pero eso está presente, recaen fundamentalmente en las mujeres. Notas que se ralentiza un poco tu producción científica y por lo tanto luego las posibilidades de llegar a algunas plazas de estabilización, pues en el periodo de la maternidad, como ocurre en la mayoría de los trabajos. La maternidad sigue siendo más un lastre que un punto positivo para las personas, bueno, pues que hemos tenido que criar o que hemos criado a nuestros hijos. Uno de los inconvenientes principales es la financiación, que de paso hago un llamamiento para que se invierta más, se financie la investigación española. Hacemos maravillas con la poca financiación que tenemos. Espero que en futuras generaciones se pueda invertir más y no tengan ese inconveniente o ese problema que podemos tener nosotros, que es sobre todo la financiación. Por otra parte, espero que también la mujer alcance más puestos de dirección, altos cargos. El tener que trabajar mucho, el que tener que echar muchas horas, es verdad que la maternidad, yo tengo 2 hijos, mis hijos son pequeños, y es verdad que compaginar eso siempre nos cuesta mucho más, pero bueno, aquí estoy.
actividades que se nos meten en la mochila de las mujeres sean compartidas, sean al 50%, igual que para muchos otros aspectos de la vida. Eso se ha ido logrando progresivamente con mucha lucha durante muchas décadas, una paridad en cuanto al desarrollo de esas funciones de carácter personal, de carácter doméstico, que en el caso de muchas mujeres pues terminan por retrasar sus carreras y en algunos casos hasta lastrarlas. Esos techos de cristal, ¿no? para poder promocionar a los puestos más altos, pero bueno, tenemos que seguir digamos, en la lucha, seguir intentándolo y bueno, pues hacer que nos que nos hagamos valer por nuestros méritos. Tramos pendientes en una universidad que ya no se entiende sin el impulso de sus científicas y el de las niñas que lo serán en el futuro. Mi consejo es, estudia lo que te gusta. Si te gusta, si quieres ser científica, lucha por ello, porque lo puedes conseguir. Todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Y además, la ciencia ahora mismo necesita de esos referentes femeninos, de esas niñas que tienen esas ganas de saber, de conocer y de investigar. Que prueben, o sea, que vengan y que prueben, porque al final yo creo que es una carrera muy atractiva, sobre todo por la amplia aplicación de campo donde puedes trabajar, ¿no? Que no es algo como más centrado en una temática concreta, ¿no? Es que se me ocurren esas aplicaciones en derecho, en economía, o sea, hay un montón en biología, hay un montón de campos donde poder acabar trabajando en esta rama. Entonces que prueben y que vean que les va a gustar, yo creo. Los niños, las niñas tenemos exactamente la misma capacidad física e intelectual de poder hacer ciencia. Si cualquiera de las carreras o formación profesional que les llene, del tipo que sea, están exactamente igual que cualquier hombre capacitadas para hacerlas. Solo es cuestión de empeñarse en hacerlo, de formarse, de acercarse, ¿no?, a esos mundos, y nuestra línea de investigación, la de todas las mujeres que formamos parte de nuestro grupo de investigación, lo deja clarísimo. Bueno, las ingenierías, sobre todo aquí donde trabajamos en la Escuela de Minas, lo más importante es si le gustan las ciencias de la tierra, la geología, por ejemplo, la búsqueda de los minerales, el por qué, esta curiosidad de la ciencia, por qué se transforman las cosas, de qué están hechas. Luego ya la energía o la química, que es donde estoy un poco yo, es algo más subjetivo, pero también todo es cómo se transforma, cómo puedo modificarlo, cómo puedo hacerlo mejor, más accesible. Entonces, pues yo el consejo que les daría es como el que le doy a mis hijos, que no tengan miedo, sobre todo, que no tengan miedo a equivocarse, porque al final todos nos equivocamos en esta vida, pero sobre todo que si algo les gusta, si algo quieren, pues que vayan a por ello, que a veces, aunque nos esforcemos, pues no salen las cosas como queremos, pero bueno, hay que ir a por lo que uno quiere, a por el sueño que uno quiere, esforzarse y sobre todo no tener miedo a equivocarse, como te digo, y disfrutar el camino, porque siempre vas a encontrarte gente súper interesante. El tema de la investigación es que cada día vas a aprender una cosa nueva, todos los días es distinto y bueno, te enfrentas a retos, que es lo que nos suele gustar a la gente que nos dedicamos a ciencia. Porque la cura contra la próxima pandemia o la solución al cambio climático podría estar hoy mismo en la mochila de una niña que simplemente necesita que alguien le diga: tú puedes ser la próxima. Con este ejemplo del gran talento femenino en el campo científico nos vamos. Ya saben, este programa regresa la semana que viene. Sean felices. Adiós.